buenos días compañeros. Bienvenidos a esta reunión de la Mesa Cancún del miércoles 17 de mayo del año 2023, en la que tenemos como invitada especial a la licenciada Natalia Rivera Grijalva, diputada a la 63 legislatura por el partido Movimiento Ciudadano, que no necesita mayor presentación porque es un perfil muy conocido por todos nosotros, muy estimada también, y es una amiga muy especial del licenciado Carlos Rodríguez Pérez, quien ya le expliqué, licenciada, los motivos por los que no pudo estar presente. Sin embargo, está muy pendiente, yo estoy seguro que está viendo ahorita la reunión. Ya conoce la dinámica y seguramente los temas que están ahorita en la agenda mediática van a ser abordados por usted, que es lo que estamos esperando. Y aquí los compañeros pues tienen varias inquietudes también que plantear, ¿no? Después de esto, licenciada, pues la costumbre es presentarnos todos y cada uno. Armando Fava, de Sonora Hoy. Gilberto Armenta, diputada, bienvenida, al Mensajero. Alejandro Padilla, Editorial Padilla. Me levanto la triste Sonora Hoy. Está apagado. Buenos días, bienvenida, diputada Gerardo Salazar, Noticias Sonora. Gilberto Otero, ahí los domingos en el Comal Dominguero, de 10 a 12. Un poco de grilla. Me desaburro conmigo con el comal. Jorge García, buenos días. Jorge García, crítico. Querido Jorge, buen día. Natalia, buenos días. Arturo Ballesteros, Tribuna, Radio en Hermosillo y Radio en Guaymas y en Obregón, Washington, Miami. Animal Planet. Buenos días, diputada Francisco Cota, de canalsonora.com. De Cota, gracias. El J. Gracias. Bueno, seguidamente, licenciada, le cedemos la palabra. Muchísimas gracias, me da muchísimo gusto estar aquí, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar diciéndole a Cali que lo quiero mucho, que sé que le hubiera encantado estar aquí, pero lo primero es lo primero, hay que cuidarse, hay que hacerle caso antes que nadie a la esposa y luego al doctor. Y Cali, un abrazo, sabes que te quiero mucho y sabes que estoy muy agradecida contigo por tu amistad, por tu afecto, y estoy agradecida con Dios porque hemos podido coincidir durante todo este tiempo. Te mando un abrazo y estás aquí con nosotros. Me gusta mucho estar en la Mesa Cancún, aunque siempre me pone muy nerviosa, evidentemente. Tantos años y todavía me pone nerviosa, pero bueno, les quiero platicar un poco. No me había tocado estar como diputada sola, había estado aquí con el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en una ocasión anterior. He estado aquí como regidora, he estado como secretaria general, he estado en mi calidad de funcionaria pública, hoy como diputada, que además era uno de mis sueños de infancia y de juventud, y lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando plenamente, pero lo estoy viviendo con mucha responsabilidad. He tratado de cumplir puntualmente desde los más mínimos detalles, como no faltar absolutamente ni una sola sesión, ni una sola comisión, ni siquiera llegar tarde. He tratado de ser sumamente cuidadosa, porque eso es lo menos que los diputados y las diputadas podemos hacer, y hay veces que hay quienes ni siquiera lo menos cumplen. Y seguido a eso he presentado 25 productos legislativos. Hasta este momento van aprobados 8 productos legislativos, entre ellos 2 tienen que ver con Parlamento Abierto. Uno es la reforma constitucional, que para mí era muy importante porque le da al ciudadano el poder de tumbar una ley, el poder de reponer un proceso legislativo. En este momento el ciudadano no ha usado aún ese poder, no se ha aprobado en el fuego del tribunal esta reforma, pero yo espero que en algún momento
a veces en el circuito político se aprende por las buenas y a veces se aprende por las malas, y respetar al ciudadano es algo que se puede aprender por las buenas o por las malas, que es pasar por tribunales. Esa es una de las reformas que más satisfacción me ha dado. Junto a esa reforma viene la misma del Parlamento Abierto, pero en la ley orgánica. También aprobamos un fondo de becas para hijas e hijos de jornaleros agrícolas. En este momento ya está funcionando ese fondo de becas. Me ha tocado ver jóvenes que han podido continuar estudiando, son hijas de jornaleros agrícolas del segmento con mayor índice de marginalidad y han podido seguir estudiando. También cuando llego a la presidencia de la mesa directiva del Congreso, por primera vez en la historia el Congreso tiene un programa de gestión institucional, digamos un plan estatal de desarrollo, pero para el Congreso, que se aprobó como producto legislativo y lo pudimos trabajar durante mi presidencia en la mesa directiva. También hicimos una reforma, era increíble, pero la ley orgánica que normaba las discusiones y las votaciones no se respetaba porque era incumplible. Al final se terminaban votando y discutiendo las leyes por usos y costumbres y no en puntual cumplimiento de la ley orgánica. A mí me tocó proponer como presidenta de la mesa directiva una reforma a la ley orgánica que le diera legalidad, orden, pulcritud a la discusión y votación de las iniciativas en el Pleno del Congreso. Tengo pendiente de que se discuta y se apruebe una iniciativa que permita que cuando una joven hija de jornalero agrícola por 5 días consecutivos no va a clases, inmediatamente se active todo un proceso de búsqueda para saber si no va a clases porque está embarazada, porque la están abusando, porque la sustrajeron, porque se fue. Necesitamos tener una especial atención a las jóvenes de este segmento que son sumamente vulnerables a los abusos. Está pendiente de votarse una iniciativa que sea la vacunación universal y obligatoria con el virus del papiloma humano para tener generaciones completas, libres, absolutamente libres de cáncer cervicouterino. Se puede tener una sociedad libre de cáncer cervicouterino, sí, si vacunamos contra el virus del papiloma humano. Está pendiente de votarse el registro de agresores sexuales que permita tener muy lejos de nuestras niñas, niños y adolescentes a quienes hayan sido agresores sexuales sentenciados. Está pendiente de aprobarse la iniciativa que le nombra y lo hace un delito el que adulteren las bebidas de nuestras jóvenes y jóvenes con el propósito de abusarlos, robarlos o abusarlos sexualmente, que regularmente ese es el propósito. Se llama sumisión química. Está pendiente el de elevar a derecho constitucional el derecho a la buena administración, que eso cambiaría totalmente el equilibrio de poderes entre gobierno y sociedad. Están pendientes las dos iniciativas sobre justicia abierta, tanto en materia administrativa como en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora. Como estas tengo 25 iniciativas, 8 aprobadas, otras que están pendientes de aprobarse. Presido la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización se ha sesionado 18 veces, es quizá una de las comisiones que más ha sesionado, con sesiones totalmente abiertas. Las cuentas públicas las hemos discutido en sesiones absolutamente abiertas. Tenemos por primera vez en la historia informes de cuenta pública en lenguaje ciudadano, porque a veces el lenguaje es tan técnico que los peores delitos se esconden a la vista del ciudadano, solo que en un lenguaje tan complejo que no se puede comprender. Tenemos por primera vez en la historia informes de cuenta pública en lenguaje totalmente ciudadano, y hemos hecho de la Comisión de Fiscalización una comisión ejemplar con respecto al micrositio. Fuimos la primera comisión en tener un micrositio donde se transparenta absolutamente todo, nuestras sesiones, los documentos que estamos discutiendo. Somos la única comisión que tiene un plan de trabajo y un informe anual de trabajo. Así que también por parte de la comisión hemos tratado de cumplir en materia de pulcritud, transparencia y parlamento abierto. Tengo yo una página de internet, se llama nataliariveragrijalva.com. Ustedes pueden ver ahí no solamente mi declaración patrimonial, pueden ver todas mis asistencias,
Pueden ver mi agenda diaria, muy probablemente esta reunión con ustedes ya esté ahí, porque mi tiempo es un bien público, lo paga el ciudadano, debo informarle qué hago con ese bien público. Están todas mis iniciativas, hay un espacio para que la ciudadanía vote las iniciativas, que por cierto una de las que más participación ha tenido es una iniciativa para erradicar la discriminación laboral por razón de edad, que esté estrictamente prohibido que en cualquier momento de un proceso de contratación a una persona se le pregunte su edad. Le pueden preguntar su experiencia, sus habilidades, pero no su edad para evitar discriminación por razón de edad, porque solo 1 de cada 10 oportunidades laborales es para personas mayores de 35 años. Cumplir 50 años es una condena al desempleo en este país. Ahí pueden ver todas estas iniciativas, están a la vista, se pueden discutir y no lo sé, no sé si haya otro diputado o diputada en el país incluso que tenga una página tan completa y que ofrece tanta información, porque tengo un compromiso personal con el Parlamento Abierto, así que considero que yo debo ser ejemplo del Parlamento Abierto. Ahí está toda la información que el checklist del Parlamento Abierto obliga a que un legislador deba ofrecer a la ciudadanía. Dicho esto, también quiero puntualizar que yo creo que los diputados necesitamos tener un acercamiento diario y constante con la ciudadanía. Le llamo a hacer comunidad, porque muchas de estas iniciativas no surgen de mi propia reflexión, surgen del diálogo que he tenido con ciudadanas y ciudadanos. Alrededor de 150 reuniones más o menos. Pueden ver, tengo informes semanales ahí mismo en mi página. Pueden ver las reuniones constantes que mantengo con la ciudadanía, con el propósito de escuchar para entender y entender para convertir esos reclamos, esas exigencias en iniciativas. Por eso tengo 25 iniciativas que no han surgido de mi propia reflexión, sino en su mayoría han surgido de los diálogos constantes con la ciudadanía, con quienes procuro reunirme al menos 4 veces a la semana. Yo les digo que checo tarjeta de entrada en el Congreso y checo tarjeta de salida en alguna colonia o en alguna comunidad. Reuniones más grandes, reuniones más pequeñas, pero trato de mantener este diálogo constante con el ciudadano. Respeto mucho la profesión del político. Creo que es una profesión digna, honesta, honorable, si la realizas con dignidad, con honestidad y con honorabilidad. Creo que tenemos una gran responsabilidad como servidores públicos y trato de cumplirla puntualmente, incluso en los pequeños detalles como son la puntualidad de las sesiones y las asistencias, porque creo que el ciudadano merece tener legisladores conscientes del enorme compromiso que tenemos frente a una ciudadanía que difícilmente cree ya en sus instituciones y en sus políticos. Así que eso nos obliga aún más a ser trabajadores, a ser responsables, a no escatimar tiempo, a no escatimar esfuerzo, a no escatimar frente al ciudadano cualquier espacio de diálogo que podamos tener con ellos para escuchar y también para explicar, porque muchas veces lo que nos piden también son explicaciones y las merecen, las requieren y es nuestra obligación darles. Bueno, quise en una síntesis lo más rápida posible un poco externar cuál es mi visión y cómo he asumido esta responsabilidad que tengo como legisladora en el Estado de Sonora. Muchísimas gracias por su paciencia para escuchar. Muy bien, vamos a empezar con las preguntas. Adelante, Arturo Ballesteros. Natalia, buenos días. Buenos días. Si nos pudieras poner en contexto, Natalia, este asunto del ISTAI que has tocado últimamente, pues desde un inicio, pues desde que se fue la señora Tadei, su suplente era Beatriz López, hija de Lupita Aguirre, priista, y creo que no fue, encendieron los focos amarillos ahí en Palacio, imagino, y se hizo ahí una cosa, digo, Morena es mayoría, ¿no? Pero creo
no sé si se cuidaron las formas o no. Y luego vino la famosa reunión de WhatsApp de la semana pasada, ¿no? Que también hicieron que aplazaran el término y presentaste demandas aquí en los tribunales. Si nos puedes explicar cómo viste cómo has visto todo este proceso del ISTAI desde el inicio hasta ahorita que pusiste la demanda y qué va a pasar, ¿no? Y segundo, tu iniciativa del Parlamento Abierto, que fue muy buena, siento que no se ha aplicado como debe ser, pues en varias cosas que han sido circunstancias importantes. Pues ahí hacer una reunión y ya. El Parlamento Abierto es reunión con toda la sociedad, todos los sectores, no Hermosillo, es de Sonora, es ir a Obregón, es ir a San Luis, es ir a San Navojoa, el campo, la industria, los padres de familia, toda la sociedad en su conjunto. Y no es algo de comisiones, mandan a 2, 3 y al otro día ya la bajan y ya se votó, pues. O sea, eso no es Parlamento Abierto. Así es. Esa no es la esencia del Parlamento Abierto. Correcto. Esas son tus preguntas, porque el otro señor se va a seguir hasta la segunda vuelta. Bien, gracias Arturo. Muy bien. La primera es el tema del ISTAI. Miren, el ISTAI es muy importante. El INAI ha permitido conocer la red de tráfico de influencias de Andy, del hijo del presidente, que cada vez vemos que es amplia, profunda y que pues era una mentira y un discurso hipócrita, el discurso de la honestidad. Por eso la ciudadanía cada vez cree menos en las instituciones. Instituciones como el INAI nos permitió conocer en su momento el famoso Toalla Gay de Vicente Fox, la famosa Casa Blanca de la esposa de Peña Nieto, los 15,000 millones de pesos perdidos en Segalmex, que casi triplica la estafa maestra. Este gobierno, en particular el presidente y su secretario de gobierno, han hecho todo lo posible por erradicar todas las instituciones de rendición de cuentas, anticorrupción y transparencia. Eliminaron el Sistema Nacional Anticorrupción, le dieron recientemente el tiro de gracia al Sistema Nacional Anticorrupción, tienen paralizado al INAI y ellos lo han dicho, con ese cinismo que solo da la falta de vergüenza, han dicho que su mundo ideal es que el INAI o no exista o esté absolutamente paralizado. Y bueno, en el estado de Sonora lo que nosotros vemos es el afán de controlar a la institución. Por eso cuando sale la presidenta, la funcionaria presidenta Lupita Tadei para asumir otra responsabilidad, pues lo lógico era que quedara su suplente. Eso es lo lógico. Además Sonora no inventa el hilo negro. Hay suplentes igualitas en Hidalgo, en Tabasco, en Durango, es decir, muchos institutos de transparencia tienen una figura similar. Sin embargo, aquí el suplente no suplía. Entonces hicieron esta situación de nombrarla comisionada presidenta interina suplente, una figura que no existe y que la inventaron ex profeso. Se pudo haber dolido María Rebeca o Rebeca Fernanda y pudo haber tumbado ese proceso, no lo hizo y por lo tanto pudo continuar. Ella era quien tenía el interés legítimo para haber iniciado un proceso jurídico. Lanzan la convocatoria y resulta que la convocatoria decía que cerraba el registro de aspirantes el 8 de mayo. Creemos que no se les inscribió el que traía la bendición. Por lo tanto, sin convocar a sesión, primero sin publicar el listado de participantes el 9 de mayo como obligaba a la convocatoria. El 9 de mayo a las 11 de la noche se inventan un grupo de WhatsApp, ahí votan, pseudo votan y nosotros puntualmente les dijimos que eso no era una sesión de comisión. Las sesiones de comisión se convocan con 48 horas en Gaceta Parlamentaria, se publica el documento que vamos a discutir, se inventan una sesión que no existió, que no sucedió, generan un punto de acuerdo de una comisión que nunca existió, la mandan a ratificarse por la Diputación Permanente que no tiene facultades para modificar acuerdos del Pleno del Congreso y con eso dan por ampliado el periodo de registro. Nosotros se los dijimos y se los dijimos de frente, nos vamos a inconformar, vamos a meter un recurso y les vamos a tumbar el proceso. No hay manera de no tumbarlo, hay mucha jurisprudencia sobre la materia. Aquí mismo en el tribunal,
la Suprema Corte recientemente, el plan B se cayó justamente por no cumplir el proceso legislativo. Por lo tanto, ustedes se habrán dado cuenta que no se registró nadie en ley. Porque cualquiera que tuviera las más mínimas nociones de derecho sabía que se iba a registrar para pasar una inmensa vergüenza, que era que se le cayera el proceso y se tuviera que reponer el proceso. Entonces no se registró nadie, el proceso continúa, nosotros ahí dejamos de todos modos nuestro recurso que interpusimos, vamos a esperar, ya no habiéndose registrado nadie, cómo resuelve el tribunal, está de nuestro interés conocer cómo resuelve el tribunal. Eso para efecto del ISTAI. ¿Qué logramos? Pues logramos que se entendiera que enfrente tienen una oposición que va a estar atenta, que no están jugando sin portero. Ellos creen que por ser mayoría juegan sin portero, no están jugando sin portero. Por otro lado, el tema del Parlamento Abierto, coincido, Arturo. Yo coincido en que no se está cumpliendo la disposición del Parlamento Abierto, porque, miren, como presidente de la mesa directiva abrimos una plataforma que se llama parlamentoabierto.congresoson.mx, que nos permitió pasar de estar reprobados a cumplir el 76% de los puntos del Parlamento Abierto. No solo no han continuado alimentando la plataforma, le quitaron información. Esa plataforma tenía cómo votábamos cada iniciativa de los diputados. Por alguna razón alguien le avergonzó que fuera público cómo votó alguna cosa y se bajó. Ya no está cómo votamos las iniciativas de los diputados. No solo no le han aumentado información, se la han quitado. En materia de ética y probidad parlamentaria, pues ya vimos lo que está pasando. Parlamento Abierto tiene 4 principios. Uno es el de transparencia, y ya les dije lo que está sucediendo. El otro es de ética y probidad parlamentaria, y ya les dije lo que está pasando con el ISTAI, y ya lo vimos, que tuvimos que ir a tribunales para que otro poder intervenga. Y en materia de participación ciudadana, creo que sí ha quedado a deber, y hay por ahí puesto un proceso que tenemos mucho interés en ver cómo camina, y una vez que resuelva la Suprema Corte, nos dará mucha luz de cómo podemos apoyar a la ciudadanía para que use este instrumento, de llevarlo a tribunales y hacer exigible lo que dice la ley, que es que los agentes sociales de todo el Estado participen en los procesos de consulta. Bien, adelante Gilberto Armenta. Gracias, Paola. Bienvenida, diputada. Ahí con este mismo tema, ya lo había platicado con usted, lo de las suplencias. No es necesario ahí, diputada, a la hora de aprobar quiénes van como suplentes en distintos cargos que le toca a ustedes en la legislatura hacerlo, que haya profesionalización en quiénes son los suplentes, porque en este caso particular de Guadalupe Tadei y su suplente, pues ella era empleada, ahí era funcionaria ya ahí ahí tenía un cargo. Yo no entiendo a veces por qué quienes ya tienen un compromiso en el organismo para el que se están facultando, lo hacen ya con un conflicto de interés a ser ya funcionarios pues, del mismo. No le dan esa importancia a la suplencia, pues, y puede ser parte de esto que sucedió con la suplente, que finalmente pues acepte ese juego de interinato. Al fin y al cabo no me voy a quedar con la presidencia, pero sigo con el cargo que siempre he tenido y con el que aquí sigo. No sé si debería ser necesario que para quienes buscan las suplencias pues no tengan ese conflicto de interés en el organismo o en el órgano que desean representar. Y otra pregunta con lo de la Fiscalía, diputada. Parece ser que mañana va a sesionar la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para aprobar el nombramiento ya prácticamente oficial de Gustavo Salas Chávez. Y el próximo lunes se estaría convocando a extraordinaria para someter a votación ya el nombramiento y la toma y la rendición de protesta. Preguntarle su opinión sobre ese nombramiento y sobre esta pues premura obligada, ¿no?, por la misma ley de hacerlo tan en corto tiempo un nombramiento tan importante.
Sí, mira, no hay conflicto de interés de que una persona que trabaja en el ISTAI se postule, por el contrario, es una fortaleza que quien tiene experiencia en los temas, porque no hay muchos con experiencia en los temas de transparencia, realmente es muy técnico. Es más técnico que político, debiera ser más técnico que político, porque finalmente lo que es una institución de transparencia se le llama órgano garante. ¿Qué debe garantizar? Debe garantizar el derecho humano que tiene el ciudadano de acceso a la información, y es una batalla, porque finalmente las dependencias y las instituciones de todo tipo, pues lo que menos quieren es transparentar. Entonces es una batalla jurídica, realmente es una batalla jurídica, por eso es muy técnico. Y no es una debilidad, es una fortaleza. ¿Qué es una debilidad? Que el poder sea tan ominoso, tan desequilibrado, como para que un ciudadano o ciudadana se sienta vulnerable frente al poder y no inicie un proceso jurídico para exigir un derecho que le es propio, que no se le concedió porque sí, sino que participó en un proceso, hubo una votación, hubo puntajes, una comisión y un pleno, la designaron suplente con la facultad que le daba la ley de suplir en caso de una ausencia temporal o definitiva de su propietario. Por lo tanto, lo que aquí es incorrecto es que existan tantos desequilibrios en el poder. Creo que nadie, ningún partido, ninguna fuerza política, ni siquiera en la que yo milito, debe tener el poder absoluto, porque el ciudadano queda débil y vulnerable. El ciudadano se siente pequeño cuando frente a sí ve un poder tan grande, y lo más probable es que el ciudadano decida dar 2 pasos hacia atrás cuando hay que enfrentarse al poder, porque no alcanza a medir las consecuencias de lo que eso puede significar. Yo por eso creo que las oposiciones son valiosas, son indispensables, son necesarias, porque hay que generar equilibrios para que el ciudadano no se sienta pequeño frente al poder. Lo del nombramiento. Va. Lo del nombramiento, sí, efectivamente se reúne mañana. Más tarde me voy a reunir con mi grupo parlamentario. Vamos a revisar el perfil. Yo creo que ninguna decisión, nosotros hemos sido muy técnicos en la mayoría, en todas, no en la mayoría, en todas nuestras decisiones con respecto a las iniciativas del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, votamos a favor un primer presupuesto que mandó el Ejecutivo, porque era un buen presupuesto, era un presupuesto austero, era un presupuesto responsable. Votamos en contra del segundo presupuesto, que era un pésimo presupuesto. Duplicaba viáticos, duplicaba asesorías, incrementaba por encima de la ley de disciplina financiera la nómina. Reconocimos que las deudas, que los instrumentos de deuda y de refinanciamiento son legales, pero votamos en contra por las cláusulas marrulleras que llevaban a 20 años una deuda que ellos de frente decían 6 años, pero en su cláusula marrullera decían 20, por eso lo votamos en contra. Entonces hemos tratado de ser pulcros en nuestro análisis de las iniciativas del titular del Poder Ejecutivo, que no se nos diga que estamos haciendo politiquería en decisiones tan serias, tan relevantes y tan trascendentes para la ciudadanía. Créanos que sucederá lo mismo en este caso. Más tarde voy a reunirme con mi grupo parlamentario, vamos a revisar la forma y el fondo del proceso. Aparentemente se están cumpliendo, habrá que revisar, se están cumpliendo los términos del artículo 98 de la Constitución, que establece cómo debe ser este proceso, pero habremos de revisar la forma y el cómo y el quién, y vamos a poner siempre por encima, primero, la legalidad, que es el mandato, que es lo que protestamos cumplir, y es el cumplir la ley, y segundo, el interés superior de la ciudadanía en el más grande tema que existe en México. No hay ninguna cosa por encima de ese tema, en la preocupación de las y los mexicanos por la seguridad. Eventualmente podría ser a favor, ¿no? Lo habremos de revisar. Si se cumple la forma y en el fondo el perfil es un perfil que puede estar a la altura de la responsabilidad, claro que sí. Si no se cumplió la forma y en el fondo no es un perfil que puede estar a la altura de la responsabilidad, será no. Esos dos son los elementos fundamentales en nuestra legislación. Gracias. Gracias. Muy bien.
Adelante, Gilberto Otero. Bienvenida, Natalia. Gracias, Rick. Ahorita me preocupó algo que dijiste sobre las comisiones. Hablaba de la comisión en la que tú estás ahorita, lo que están haciendo, pero dijiste esclavos. Entonces son muchas comisiones. Me preocupó qué estarían haciendo las otras comisiones, que no es difícil adivinarlo cuando nosotros mismos tenemos experiencia de que cuando hemos representado al oficialismo y así, no hacemos flojos los diputados. ¿Por qué? Porque ya el gobernador con sus asesores ya más o menos considera que tiene la ley y manda la iniciativa ahí para que se estudie en comisiones, buscando ahí el proceso legislativo. Y los representantes de ahí del oficialismo, los representantes del gobernador, pues es a no quitarle, como le dicen ahora, ni una coma, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, ya viene perfecta, porque ya la mandó el señor. Que no es un problema de la oposición ahorita, el caso de ustedes ahorita como oposición, porque al contrario, cuando eres oposición, pues te vas a buscar comas y dos puntos y te vas a buscar las posiciones, motivos y lo que viene. Entonces aquí es el avance de haber logrado llegar a comisiones que están representadas por varios partidos políticos. Pues daba la oportunidad de que cuando menos ahí hubiera un debate en el que se viera investigación, en el que se viera sustentación, en el que se viera argumentación jurídica o posiciones de motivo, para que no se convirtiera en dame y te doy, dame y te doy. O sea, en vez de estudios serios de iniciativas de ley, es el dame y te doy político de la negociación en las iniciativas. Me preocupa que el mismo sistema ahorita siga en el sentido de que cambiaron la posición de los actores, pero que los comportamientos sigan siendo lo mismo y que una comisión como la tuya que me dices que se ha metido hasta el fondo, que se ha modernizado incluso en el trato con la gente, pues no se ha acompañado de la misma manera por las otras veintitantas, no sé cuántas serán ahorita, veintitantas comisiones que pueda haber otros temas que no se les puede dar el mismo tratamiento, o sea que termina como un congreso fallido aún habiendo pluralidad, ¿no? Bueno, ahí pues yo creo que sería cada presidente de comisión quien daría cuenta. Yo creo que habrá algunos presidentes, por ejemplo, la comisión ahí está incluso una iniciativa, la de sumisión química, se le han hecho ya algunas sesiones del Parlamento abierto y yo creo que cada presidente de comisión tendría que rendir cuentas, y eso es parte del Parlamento abierto, rendir cuentas, porque tenemos que rendir cuentas de lo que hacemos con el tiempo que el ciudadano paga, y que paga muy bien, eso hay que reconocerlo. Un diputado tiene un sueldo bastante digno y tiene que desquitar hasta el último centavo, tanto en su trabajo personal como diputado, como en su trabajo al frente de las comisiones o en las comisiones en las que participa. Yo creo que por eso en el micrositio de la Comisión de Fiscalización está nuestro plan de trabajo, pero están nuestros informes para que el ciudadano pueda revisar y pueda conocer qué estamos haciendo con el tiempo que él paga, cómo estamos produciendo, cómo estamos generando valor, cómo estamos resolviendo problemas, porque al final, si como legislatura no resolvimos problemas ciudadanos, si nuestro trabajo de hacer leyes no resuelve problemas, entonces es un trabajo que el ciudadano no encontrará valor en esa tarea. Entonces yo creo que cada quien tiene que rendir cuentas de qué hizo con el tiempo del ciudadano, qué problemas resolvió en su trabajo. Por ejemplo, al frente de la comisión yo detecté un problema. Los informes de cuenta pública eran ininteligibles para quien no fuera experto en la materia. Había que hacer informes en lenguaje ciudadano, encontré muy buena disposición por parte del ISAP
para ellos requirió un retrabajo, porque prácticamente tuvieron que hacer los informes 2 veces, uno en el lenguaje técnico burocrático y otro en un lenguaje ciudadano. Resolvimos ese problema. Yo creo que nuestro trabajo tiene que resolver problemas y cada quien tiene que rendir cuentas. Estos ejercicios son espléndidos espacios para rendir cuentas de lo que hacemos, el contacto diario con los ciudadanos, pero también estos instrumentos institucionales, micrositios, páginas de internet, etcétera, son los mínimos básicos que tenemos como obligación para rendir cuentas. Ahí esperemos que se reporte a nosotros. Adelante, A ver qué están haciendo. Francisco Cota. Buenos días nuevamente, diputada. Quisiera preguntarle su opinión respecto a la dinámica que se ha visto en los últimos días entre el presidente de la Nación y la Suprema Corte con la echada abajo del plan B que se dio hace apenas la semana pasada. Básicamente su opinión respecto a este tema, y como segunda pregunta quisiera que nos platicara un poquito acerca de esa iniciativa que nos comentó ahorita, a través de la cual un ciudadano puede pelear una ley, algo así nos comentó. Sí, bueno, de entrada mi reconocimiento absoluto, mi orgullo por casi todos los ministros y ministras de la Suprema Corte, a excepción de 2, 3 quizá, porque Arturo Saldívar de repente ha jugado con el oficialismo más allá de sus propios argumentos, contradiciendo sus propios argumentos previos, pero en esta última votación estuvo a la altura. Nuestro respeto, nuestro reconocimiento a la Suprema Corte de Justicia. Han sido un baluarte del país, han sido defensores valiosos de la constitucionalidad en México, y yo creo que todos los mexicanos y mexicanas deberíamos respaldar a quien ha sido el único poder que ha podido generar equilibrios en el país, que han recibido en contrasentido pues la andanada del poder, del odio, de la ilegalidad, de la desvergüenza, de la irresponsabilidad, del poco sentido frente a la historia que tiene Andrés Manuel López Obrador, un presidente que ha instruido que el 20 de mayo vayan a tomar la Suprema Corte de Justicia, a impedir que ese poder pueda trabajar. Eso es prácticamente un golpe de Estado de uno de los poderes. Este es un hombre que no respeta las instituciones, nos está gobernando una persona que no tiene el más mínimo sentido de la institucionalidad. Por eso le urge ganar la elección del 2024, porque sabe que es un hombre que un día sí y otro también vive en la ilegalidad y en el desprecio a las instituciones. Los países no son salvados por los justicieros, los países son salvados por las instituciones. El país no necesita justicieras y justicieros de mala muerte como el presidente de la República. El país necesita hombres y mujeres que respeten las leyes. Yo creo que la Suprema Corte debe ser defendida por todos los ciudadanos y las ciudadanas, entendiendo lo que están significando para México en este momento tan difícil de nuestra historia. Y pues, ¿qué te puedo decir? Mi preocupación por lo que vaya a suceder el 20 de mayo y a partir del 20 de mayo, derivada de esta instrucción que viene desde el más alto nivel de este país para impedir que un poder trabaje, y es tácitamente un golpe de Estado. Muy bien. Y con respecto a esta iniciativa que nos comentó ahorita, Está también en la Suprema Corte de Justicia. Parlamento Abierto es una reforma constitucional, el artículo 29 constitucional, hicimos esta modificación, fue mi primera propuesta, de hecho es la ley número 3. La ley número 1 es que se instala la legislatura 63, la ley número 2 es la iniciativa del gobernador de las contrarreformas constitucionales, y la ley número 3 es esta reforma constitucional del artículo 29 que dice que el Congreso del Estado se regirá bajo los principios del Parlamento Abierto.
¿Qué significa eso? Que si eso no sucede, cualquier ciudadano puede dolerse de una acción inconstitucional del Poder Legislativo. Por lo tanto, puede acudir ante tribunales y hacer exigible que se reponga ese proceso en el caso de que no haya sido consultado algún agente social. Hay en este momento en la Suprema Corte un asunto que se está o se va a discutir, esperemos que no tomen a la Suprema Corte el 20 de mayo y realmente la Suprema Corte pueda resolver este asunto, que nos dará mucha luz sobre hasta dónde la Suprema Corte considera que debe ser Parlamento abierto. Lo estamos esperando con mucho interés porque a partir de ahí creemos que esta reforma del 29 puede volverse un instrumento muy poderoso en manos de los ciudadanos. Hay que pasarlo con la denuncia ciudadana, que no ha acabado de darse forma viendo que quiero yo como ciudadano para poner una denuncia, que no sea irme por el lampando algunas cosas. Sí, de hecho, hay dos iniciativas. Bueno, hay una en particular que se llama el derecho a la buena administración. No es algo que yo haya inventado. Soy administradora pública y la administración pública ha ido evolucionando con el paso del tiempo, gerencia pública. En este momento está derecho a la buena administración, que es que la buena administración sea considerada un derecho humano. Ya existe, en algunos países del mundo existe, pero en México también. La Constitución de la Ciudad de México lo contiene, solo que el ciudadano no lo sabe. ¿Esto qué significaría? Que vía tribunales sería exigible acceso a la salud, acceso a tener un hospital, acceso a la educación, acceso a infraestructura de calidad. Y esto modificaría totalmente el gasto público, porque entonces estaría muy consciente el poder que no puede despilfarrar el dinero, porque llegará el momento en que le sea exigible por tribunales los servicios básicos como vivienda, infraestructura, educación, salud, etc. Evidentemente yo puse la iniciativa, tengo mis dudas que la quieran pasar, porque si entienden lo que eso significa, pues difícilmente la van a querer pasar, pero está ahí y yo creo que eso es esas iniciativas que podrían cambiarlo todo. En cuanto a la correlación de poder entre el ciudadano y el Estado. Ciudadana, respuesta Así del es, gobierno. tal cual, licenciado, exactamente. Adelante, Jerry Salazar. Diputada, pues bueno, ya me adelantaron varias de las preguntas que traía planeadas, pero en las iniciativas que subieron ustedes, los diputados del Movimiento Ciudadano la vez pasada, nos regalaste unas tapas para las bebidas en los santos. ¿Cómo ha funcionado por parte del sector restaurantero de aquí de Hermosillo, de Sonora? Y ahorita me llamó mucho la atención que los diputados, pues, como sabemos, tienen muy buen sueldo, ¿no? Y que obviamente es obligación rendir cuentas a la ciudadanía. Si no es indiscreción y con el permiso, aproximadamente cuánto gana un diputado para que la gente sepa lo que nos están viendo y que quede dentro de esta mesa y los compañeros en sus columnas puedan comentarlo. ¿Qué es lo que gana un diputado? ¿Cuánto es lo que gana? ¿Y por qué no se ha establecido algunos tabuladores para los diputados en base a su conocimiento y su preparación, así como cualquier carrera que se establece por zonas geográficas? Porque hemos visto desafortunadamente muchos diputados pues que antes de este periodo eran influencers y están de diputados, otros que pues, líderes de colonias que desafortunadamente no tenían conocimientos escolares ni nada. Entonces ha sido más fácil que se hayan hecho diputados sin tener como es en cualquier carrera o en cualquier profesión. Pero había una antes de eso, ¿no? ¿Cómo lo de las tapas, cómo ha funcionado en el Estado? Mire, la iniciativa de sumisión química, yo quiero reconocer a la diputada Diana Karina Barreras, que ha estado dándole seguimiento en la comisión. Pues está ahorita en análisis de la comisión. Yo espero, la verdad, que pudiéramos ya dictaminarla y ya votarla, porque en este momento que adultere la bebida de una persona no es un delito. Es un delito si después de eso la abusan sexualmente o la secuestran o cualquier cosa. El delito que acompaña a ese acto es el que está tipificado en la ley.
pero el famoso canasteo, como le dicen los muchachos, no existe como delito. Yo creo que ya es momento de elevarlo ya a dictamen y a votación para que podamos tener ese delito. Con respecto a los restauranteros, yo veo una buena disposición, evidentemente su preocupación en cuanto a que se les señale o se les responsabilice más allá de lo que realmente es su responsabilidad. También hemos sido sensibles a eso, hemos sido sensibles a que es una fuente de empleo, es una fuente de empleo para muchos y muchas sonorenses que tratan de hacer su buen trabajo. Entonces, si vemos buena disposición, entendemos esa preocupación y hemos tratado de ser sensibles y equilibrar la necesidad que hay de tener protocolos de prevención con las mismas preocupaciones que tiene el sector restaurantero, que sin duda alguna tiene buena disposición siempre a cualquiera de estos esfuerzos. Esto por un lado. Por otro lado, ¿cuánto gana un diputado? Un diputado gana 84,000 pesos más o menos. Es un muy buen sueldo, es un sueldo muy digno, y yo creo que eso significa y exige que tengas que estar a la altura de lo que el ciudadano, con el fruto de su impuesto y de su trabajo, paga para tener un poder legislativo. Por eso un ciudadano debe exigirle: oye, faltaste a una sesión. No puede faltar así como el chile a esta otra. Son 2 sesiones por semana. Creo que el no faltar a una sesión es un acto de gran responsabilidad y aprecio por el esfuerzo que hace el ciudadano para cubrir estos sueldos. Debe ser productivo, escuchar, estar, ir a las colonias, presentar cuantas iniciativas sean necesario, pocas, todas las iniciativas que puedan resolver los problemas que los ciudadanos te plantean. ¿Que debe haber un tabulador? Lo hay. A esto hablábamos de Parlamento Abierto. Existe un tabulador. Un diputado no puede ganar lo que le da la gana. Hay un tabulador que especifica cuánto debe ganar. Está en la página de transparencia, congresoson.gov.mx/transparencia. Ahí están los 2 artículos que deben cumplimentarse y está el aspecto por aspecto, y ahí viene el tabulador, no solo de cuánto ganan los diputados, sino cuánto ganan todos y cada uno de los integrantes del Congreso, tanto los que somos electos como los que son colaboradores de planta, pues, del Congreso. Y mira, el Poder Legislativo, este es un debate de que si debe llegar gente experta en derecho o no. Yo creo que no, porque el Poder Legislativo es un espacio de representación de la sociedad, es un espacio de diálogo que tiene la sociedad con el Estado. La sociedad le dice al Poder Judicial cómo quiere que se sancione el delito, le dice al Poder Ejecutivo cómo quiere que se administre el recurso. Por lo tanto, el Congreso debe estar representado por esta diversidad que hay en la misma sociedad, y por eso debe haber asesores, expertos en derecho parlamentario, para que cuando llega la preocupación de la sociedad, la agenda de la sociedad expresada en problemas que deben resolverse, este cuerpo de asesores ayuda a que sean leyes pulcras, a que se convierta esta preocupación en una iniciativa de ley que no contraponga, que no se contravenga ni con la Constitución, que se haga derecho comparado, que se haga una especie de benchmarking con otras iniciativas similares en el mundo o en el país, etc. Por lo tanto, creo que debe representarse esta diversidad. ¿Qué debe suceder? Pues que cada quien sea sumamente responsable, que quede muy claro qué debe hacer un legislador, que quede muy claro cuáles son los indicadores de eficiencia de un legislador, que quede muy claro cuál debe ser la dinámica en el ejercicio de un legislador, el cumplimiento puntual de las obligaciones y atribuciones, y rendir cuentas, porque cualquiera rinde cuentas. Quien nos esté escuchando que tiene un trabajo y tiene un sueldo, rinde cuentas de su trabajo. Lo menos que podemos hacer como diputados es desquitar ese sueldo que el ciudadano paga con el producto de su trabajo, de su esfuerzo, y que viene de sus impuestos. Adelante, Alejandro Padilla. Natalia. Sí. Natalia, al inicio de la plática dijiste que ser diputada había sido un sueño que habías tenido. ¿Sí nos podrías decir si no has tenido otro sueño político? ¿Cuál es el otro sueño? Sí. El nuevo sueño.
Mira, Secuela. es muy curioso, pero hay por ahí, de hecho Silvia Núñez me hizo esa entrevista. Debo haber tenido unos 18, 19 años, estudiaba administración pública y me entrevistó en un salón de clases, en los mesabancos, ahí. Incluso antes de que yo escribiera en Revista Sí, después de eso escribí en Revista Sí, esa entrevista fue para Revista Sí, y después de eso tuve la oportunidad de conocer a Antonio Barter y el enorme privilegio de escribir en su revista siendo mujer. Como a los 20 años empecé a escribir, mi columna se llamaba Mandrágora. Y me acuerdo, ¿Cómo se llamaba, perdón? Mandrágora, por una flor que tiene como La flor de la la flor mandrágora. de la mandrágora, que Esa poesía que le va a en ciertas interesar. leyendas tenía poderes mágicos, no solo ese, licenciado, no solo ese. El chino la va a comprar. Era otro, de sabiduría, no solo ese, no me andé indicando. Y en esa entrevista me preguntó Silvia, ¿qué quieres ser? Y yo le contesté, quiero ser diputada. Y esa entrevista, la cabeza es, quiero ser diputada. Es una entrevista que me hizo Silvia Núñez. Ojalá si nos escucha Silvia y la tuviera por ahí, me encantaría volver a juntarme con ella y ponerla ahí como parte de los sueños que uno tiene cuando es joven y que puede cumplir. Después de eso, que empecé a participar en política, si algo entendí es que la política es peligrosa y que los caminos de la vida no son lo que yo pensaba y los caminos de la política tampoco. Y entonces uno debe entender eso y sin obsesiones tener un sueño, un único sueño que va abriendo puertas para tener logros. Y el único sueño es el sueño de ser útil en lo que estás haciendo, enfocarte. Quienes participamos en política con la libertad con la que yo lo he ido haciendo, sin hacer compromisos como yo he tratado de vivir mi vida en política, sabemos que entonces tu crecimiento depende exclusivamente de tu trabajo y del valor que generas, de lo útil que puede resultar tu trabajo. Y entonces eso implica responsabilidad, enfoque, esfuerzo, implica no escatimar tiempo, ni siquiera tiempo personal, ni siquiera tiempo familiar. Y eso permite que uno vaya accediendo a otros logros o accediendo a otras oportunidades. Entonces, no me distraigo, no me obsesiono con las posiciones. He aprendido en este caminar lento, porque yo he caminado lento en la política, no ha sido un camino rápido, ha sido un camino lento. He aprendido en este tránsito lento, he aprendido a entender que debo trabajar mucho, debo enfocarme mucho y que solamente voy a cosechar si siembro. Y solo puedo sembrar si me enfoco en mi presente. Si me enfoco en mi presente y cosecho y siembro, seguramente tendré alguna cosecha. Adelante, señor Marcelo Vélez. Gracias. Diputada, ¿mande? No, muy técnica. Entonces, lo del ISTAI, ya se cerró el proceso, ¿no? Ya los que quedaron, decía esta mañana en la entrevista la diputada presidenta de la comisión, Beatriz Cota, o sea, para que vean que no había ninguna maldad, no se registró nadie más, decía. Pero ustedes le impugnaron. Entonces, si se desecha, si se ordena reponer el procedimiento, pues ahí podría entrar el que no pudo entrar, ¿no? El que todos especulamos y que la lógica nos dice, pues la eran porque querían entrar a alguien, ¿no? Que no entró, como decimos, la maliciaron, a lo mejor no pues aguanta, se replegaron pero pues viene la impugnación, ¿no? No sé si hay ese escenario, si hay esa posibilidad y al reponer el proceso, ahí entonces sí entre ahí, no sé cómo la ve usted. Y lo otro, a ver,
¿cómo ve esta situación de que pues no cambiaron las cosas, ¿no? Con la cargada y todo eso, es lo que repudiábamos mucho los ciudadanos y fue parte del hartazgo, ¿no? Esa cargada, vimos el domingo una cargada con toda la expresión, ¿no? Muy fuerte, ¿no? El recibimiento a Sheinbaum, todo el despliegue, ¿no? Y ellos mismos lo dicen, ¿no? Entre ellos mismos lo dicen, oye, pues no se vale los gobernadores, que toda la cargada, recargada. Lo que están gastando y desplegando y irse por la favorita. ¿Qué opinión le merece esta situación? Gracias, diputada. Gracias, Marcelo. Efectivamente no se registraron porque, como dices, esto es la malicia. Sí, claro, se dieron cuenta que si se registraban, solo se registraban para pasar el ridículo de que el proceso se les cayera. Porque si no se caía, por nuestro JDC se iba a caer por un amparo de cualquier participante, que incluso era todavía más fácil que un participante que se registró en tiempo y forma se amparara, pues se violentaban sus derechos, y créanme que esa se caía con la mano en la cintura. Más fácil que incluso con nuestro JDC. Entonces, vamos, ahora el argumento es, no hicimos toda esta ilegalidad, para que vean, toda esta ilegalidad la hicimos, pero no teníamos ninguna intención ulterior. Pues evidentemente eso es hasta absurdo, mejor ni deberían de contestar nada. Por supuesto que había una intención ulterior y por supuesto que por eso violentaron todo el proceso legislativo y por eso el viernes 12, cuando la vota la Diputación Permanente, que hicimos ahí nuestros posicionamientos muy firmes, la diputada Rosalena Trujillo y yo, los mariachis callaron. No hubo ni un solo argumento en contra y ahí estaba la misma presidenta de la Comisión de Transparencia y los mariachis callaron. No hubo un solo argumento a favor de que hubieran simulado, que hubieran generado un punto de acuerdo de una comisión sin que existiera comisión. Dicho esto, con respecto al proceso que tenemos, mira, al no haberse registrado nadie, evidentemente no se genera el daño. Por lo tanto, lo que se iba a tumbar en este JDC era la comisión que no sesionó, que se había violentado nuestro derecho como diputadas a ejercer el cargo para el cual fuimos electas, que es el cargo de diputadas y por lo tanto el de participar en la comisión de la que formamos parte. ¿Qué puede suceder en el tribunal? Sí puede suceder que echen abajo el proceso, y nosotras adelante, porque finalmente lo que queremos es mandar un mensaje de respeto a la legalidad. Lo que queremos es que se respete la legalidad. No tenemos ningún favorito. Que ustedes sean lo suyo, pues. Sí, claro, ni a favor ni en contra. No tenemos ni filias ni fobias. Que quede el mejor o la mejor. Pero lo que queremos es que se respete la legalidad. Por lo tanto, si se echa abajo el proceso, será un gran mensaje potente de respeto a la legalidad. También, ¿qué puede pasar? Que digan, bueno, tienen razón, pero al no haberse registrado nadie, no hay daño. Y por lo tanto el tribunal pues nomás diga, no, sí tiene razón, pero no hubo daño y las cosas siguen igual. Por eso estamos con el mayor interés de que va a resolver el tribunal, porque creemos que puede mandar un mensaje o muy potente al tumbar todo el proceso, o un mensaje sí de legalidad, que también es aceptable, decir, oye, sí tienen razón, pero al no registrarse nadie, bueno, no hubo daño y el proceso, estaríamos ante esos dos escenarios. Sí, nunca se supo quién era el personaje ahí que el tercero concurría. Pues ustedes manejaron muchos nombres, pero nosotros no supimos, porque evidentemente si con alguien no lo iban a compartir, era con nosotros, ¿no? Pero lo que nos extraña es que no se hayan registrado en tiempo y forma. Teniendo las mayorías, hubieran podido sacar el perfil que ellos quisieran, pero a veces esta mayoría te da una arrogancia como para creer que estás por encima de la ley y de las instituciones, y además los malos ejemplos cunden, y lo que está pasando en el Congreso de la Unión y lo que pasa, van a generalizar en la 4T, pues puede cumplir. Y eso me lleva a tu segunda pregunta. Pues mira, esta cargada no me sorprende porque ya no me está sorprendiendo nada. Desde el año pasado, más o menos a mediados del año pasado, estoy hablando de junio del 2022, empezamos a ver a lo largo y ancho del país las lonas de esclavo. Y luego empezamos a ver las de Adán Augusto. Decía un exgobernador de San Luis Potosí que nadie sabe lo que gana cuando pierde la vergüenza. Son
lo que ha sucedido? Han perdido todo el pudor político. Y entonces desde el año pasado, así, de manera desasiada, impúdica, empiezan con estos actos anticipados de campaña. Nadie les va a creer que no lo están haciendo con recurso público. Nadie les va a creer que lo están haciendo con un recurso privado. Y si lo están haciendo con un recurso privado, pues que nos muestren sus transferencias interbancarias de su recurso personalísimo. Y aún así, estarían violentando la ley. Y la ley es bien clara. Además es un delito que tiene prisión preventiva. No todos los delitos en México tienen prisión preventiva. Eso sí. Entonces no me extraña nada y creo que con la 4T queda muy claro que lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Entonces se ha vuelto hueco, se ha vaciado de sentido todo su discurso de no somos iguales. Porque si no son peores, al menos igualitos que los de la década de los 70. Sí son. El imperio del cinismo. El imperio del cinismo, me la llevo la Adelante, Eugenio Madero. Otra pregunta. Natalia te va a preguntar sobre el animal. Adelante, Xi Jinping. No, es que hemos estado notando que no es el mismo emblema de oposición de Natalia Rivera a cuando estaba otra administración diferente al PRI, ¿no? En la época panista de Guillermo Padres. Eras el emblema, eras la que venía al frente. El presidente en turno, Alfonso Elías, pues no hablaba, ¿no? Realmente tú sacabas de acá. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Por qué no tienes ese impacto tan fuerte que tuviste como oposición pues hace años, ¿verdad? Hace más de 6 años. Y otra cosa, ¿qué opinas de la chafiada que le están pegando al prismo hermosillense con la designación de Luis Miguel Vargas, siendo considerado como un agitador social y ahora le dieron la presidencia del Comité Municipal del PRI? Esas dos preguntas nada más. De la segunda, ese es un tema de los priistas y yo ya no milito ahí. Pues yo ya no milito ahí, dejemos que sea entre priistas ese debate. Y con respecto a lo otro, bueno, amigo, digo, y he de decir la verdad, Alfonso Elías siempre estuvo presente. Quizá yo pude ir muy al frente porque me sentía muy respaldada por Alfonso Elías en ese momento. En honor a quien honor merece. Pero acabamos de tumbarle su candidato o candidata favorita al gobernador, acabamos de hacer un proceso ante el Tribunal Estatal Electoral, les votamos como grupo parlamentario firmes en contra su refinanciamiento y su nueva deuda y con argumentos técnicos que fueron imbatibles en los debates, les votamos en contra y con argumentos técnicos imbatibles su presupuesto. Hemos sido los únicos que hemos estado ahí sin doblarnos en absolutamente ningún momento. Quizá lo que está sucediendo es que este gobierno los gobiernos se cuentan no de un 2, 3, 4, 5, 6, se cuentan 1, 2, 3, 3, 2, 1, está en su 1, 2, 3, y pues en este momento el poder ejerce su poder y ejerce el poder de minimizar las voces opositoras, pero créeme, esa voz opositora está ahí, tan opositora está que ya les dijimos, hemos sido un portero, y un portero tan firme como que a través de un proceso legal logramos tumbarles una marrullería que se quejen aventar por una de las instituciones más importantes que es el Estado. Y hemos sido una oposición no solo firme, también hemos sido una oposición técnicamente consistente, sólida, técnicamente solvente. Somos una oposición muy unida. Yo siento incluso a todo el movimiento ciudadano atrás de nosotros y respaldándonos. Eso también te da mucha confianza para ir hacia adelante. Y créeme que te lo digo de frente, no están jugando sin portero. Y lo que nos quede al frente de esta responsabilidad, vamos a estar siendo esa portería de defensa de la legalidad y de la institucionalidad. Primero que nada de la legalidad, porque yo estoy convencida que este país necesita hombres y mujeres que respeten las leyes. Más que otra cosa, hombres y mujeres que respeten las leyes. Y segundo, de la institucionalidad, porque
que los países no los salvan las personas. Eso es una mentira. Que los países los salvan las instituciones. Por eso debemos tener instituciones sólidas, fuertes, que hagan su tarea, que cumplan el propósito para el que están creadas. Penúltima pregunta, Arturo Ballesteros. El Consen. Sí. Es el Natalia, hay muchos problemas en Sonora, ¿no? Ayer, y lo manejo en la columna ayer, se me hizo un distractor y una nimiedad, una cosa trivial. En la conferencia del señor gobernador se refirió, y muy agrio mi comentario en mi columna, al caso de la casa de gobierno, ¿no? Que es una casa fifí, que tiene que ser del pueblo, vamos a mandarla al centro. Entonces yo me puse, pues ¿dónde la quieres? Pues en la Cozalteca, en algún local del centro. ¿Dónde está? Y considera usted el gobernador que es casa fifí y la casa de la Joya, la casa de Quino, la casa de Tucson y la casa, todas tienen el inmobiliaria, digo yo, tantos problemas que tiene la entidad y querer distraernos en una cosa tan trivial, tan que ni acaso, pues, o sea, en serio me extrañó mucho que haya tomado el gobernador ese tema, con tanta problemática que tenemos aquí en el estado, un tremendo distractor, igual como los maneja ya el señor presidente los martes para evitar los cuestionamientos agrios de tanta problema que hay a nivel nacional. Y también, segundo, me queda muy claro, Natalia, creo que te lo comenté, creo que todo lo que resta de este periodo, dada tu posición personal, pues que siempre les pegas y eres directa y les tumbas o les cae la narrativa, ni a ti ni a Ernesto les van a pasar alguna iniciativa o algo y los van a estar obligando a puntos de acuerdo o a cafés en el bendita patria para estar exponiendo lo que no les dejan. Pues esa es la impresión que me da, ¿no? Que no te quieren en la Plaza Zaragoza. No es tanto el Congreso, sino que pues, el que está en la Plaza Zaragoza pues, es el que dice va, no va, ¿no? Esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, no estoy ahí ni para que me quieran ni para hacerle la vida más cómoda y más confortable. Estoy ahí para la defensa de la legalidad y de la institucionalidad. Porque al final es la defensa del ciudadano. El ciudadano está vulnerable si no se respeta la ley. El ciudadano está vulnerable si no existen las instituciones. Está a expensas del autoritarismo, y el autoritarismo siempre genera más sufrimiento en los más pobres. Siempre el más marginado es quien más sufre frente al autoritarismo. Entonces, defender la legalidad y la institucionalidad al final es defender a los ciudadanos, sobre todo defender a los que menos tienen. Y por otro lado, miren, efectivamente esa es la misma estrategia para la Acción Nacional, de estresar el sistema y poner temas irrelevantes para que todos hablemos de eso, pero no se los permitamos. Sigamos hablando de la inseguridad y sigamos hablando de los productores olvidados y lo que esto implica en materia de seguridad alimentaria. Si algo nos enseñó la pandemia es que el sector agropecuario es de verdad un sector fundamental, prioritario para la subsistencia, es un tema de seguridad nacional. La seguridad alimentaria es un tema de seguridad nacional. Si no lo pueden entender, no pueden entender eso, que es más importante generar fondos para eso que hacer una refinería que tiene 6 años y no refina. Si no pueden entender que es más importante eso, decían, son 3,000 millones, se asustan de eso. Hay 15,000 millones perdidos en Segalmex. Y eso no los asusta. Son muy selectivos en lo que los asusta. No nos perdamos. Que ellos hablen y que tiren estas cosas y en un oído de sordos, en un diálogo de sordos ante la irrelevancia y la trivialidad de esos temas, y vayamos a preguntarles lo relevante. Y la seguridad. Y los productores. Y los grandes temas de interés en el Estado.
que ahí es donde, yo por eso ni siquiera toqué ese tema, porque como oposición no voy a morder el anzuelo de hablar de lo que ellos quieran. Vamos a hablar de lo que los ciudadanos de verdad les importa. Bien, muchas gracias, licenciada. Bienvenida será siempre a esta mesa Cancún. La foto, compañeros. Foto.